Revisamos lo último y también lo que está en agenda para este martes en Detrás de la Razón. El premier sionista llegó a Washington luego de ordenar el recrudecimiento de bombardeos contra la Cisjordania ocupada. Los ataques ya se extendieron hasta la zona de Tulkarem. Inicialmente eran solamente en Jenin. En declaraciones a los periodistas, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dice que no tiene ninguna garantía de que el alto del fuego para la Franja de Gaza se mantenga. Tenemos el informe. Es el mismo accionar, pero en diferentes localidades. El sionismo ha trasladado el genocidio a la Cisjordania ocupada tras el acuerdo de tregua con la resistencia palestina. Esta es Tulkarem, ha estado bajo asedio desde hace más de una semana. Miles de familias han tenido que huir y otras se encuentran sitiadas y tienen acceso limitado a alimentos, medicinas y servicios básicos. Es una limpieza étnica, dice el gobierno palestino, y condena la expansión sionista en la Cisjordania ocupada. El ministerio considera al gobierno israelí plenamente responsable de las consecuencias de estas políticas y pide a la comunidad internacional que rompa su silencio y cumpla con sus obligaciones legales y morales para poner fin a esta agresión. El sionismo, por su parte, sigue sufriendo bajas en los territorios ocupados. Un hombre armado abrió fuego contra un puesto de control militar en el norte de la Cisjordania ocupada. Mató a 2 militares y al menos 8 resultaron heridos. El atacante fue asesinado por las tropas. Mientras, los palestinos se amparan en que en la Casa Blanca pueda existir algún tipo de presión hacia el sionismo. Hoy, en este lugar, podría decidirse el mantenimiento o no de la tregua iniciada hace 17 días en la Franja de Gaza. La visita del primer ministro israelí Netanyahu al presidente estadounidense Trump tiene como objetivo reflejar sus planes futuros para el desplazamiento forzado del pueblo palestino y la redefinición de Medio Oriente. Espero sinceramente que este plan no se haga realidad. Sin embargo, el propio Donald Trump ha dejado ver en varias oportunidades que no tiene señales para el mantenimiento del alto al fuego. No tengo garantías de que se mantenga el alto el fuego. He visto a gente brutalizada. Nunca, nadie ha visto nada parecido. No tengo garantías de que se mantenga la paz. Tras bastidores, de acuerdo a información revelada por el propio The New York Times, el Departamento de Estado de Estados Unidos está avanzando en el envío a Israel de 24.000 fusiles de asalto que habían sido retenidos bajo la administración Biden. Serían entregados en 3 partes. La ayuda militar tendría un costo de $34 millones. Vámonos de inmediato con nuestros analistas, los expertos en la materia que nos acompañan en esta edición de martes en Detrás de la Razón. Juan Luis González Pérez es analista político, analista internacional, analista geopolítico. Además está en Cádiz, en España. Para el análisis, junto a Juan Luis, pero desde Madrid, también en España, Daniel Lobato, periodista, analista político, analista internacional, investigador, escritor y también articulista. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les va para ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos. Un placer estar contigo, Juan Carlos, y un placer estar con él. No, a los dos, gracias por acompañarnos. Juan Luis, estamos hablando de una visita que está a punto, de una reunión, no, más bien, la visita ya comenzó, una reunión que está a punto de comenzar, pero previo a la reunión Israel recrudeció los ataques en la Cisjordania ocupada. ¿Le va a mostrar resultados a Donald Trump o qué va a buscar? ¿Qué lleva, ¿no? ¿Y qué se va a traer de la Casa Blanca? Bueno, a ver, vamos a jugar un poco a intentar adivinar, ¿no? De qué se trata lo que está hablando, viendo un poco lo que se ha movido estos días anteriores y lo que está sucediendo en el terreno. A ver, todos sabemos, al menos pensamos de manera clara, que Trump propició esa tregua en Gaza, que se ha apuntado públicamente, pero a cambio de darle luz verde al Estado sionista de continuar la guerra total en Cisjordania, ¿no? Por eso empezó en Jenin, ahora va a Tulkarem y seguirá así
durante el tiempo que le dejen, ¿no? En eso han estado de acuerdo ambos políticos desde el primer momento y no creo que tenga que rendir cuenta, sino simplemente, bueno, ese fue su plan acordado y ambos lo sabían, ¿no? Pienso que quizás Netanyahu va a Washington a recibir una especie de espaldarazo internacional de Trump y hacerlo de manera muy notoria, ¿no? A pesar de los pequeños problemas que pudieran tener anteriormente ambos líderes, ambos políticos. Pero bueno, Trump lo que está haciendo es marcando el terreno de juego en esta legislatura, poniendo entre sus prioridades de nuevo a Oriente Medio en la agenda, pero de una manera absolutamente capciosa, de una manera absolutamente tendenciosa, y que lo que va a traer no va a ser paz sino una guerra. En cualquier caso, bueno, quizá podría ir a Estados Unidos a sondear una especie de permiso o la manera de organizar entre ambos, de nuevo, una vez más, la limpieza étnica de Gaza que tanto han anunciado ambos líderes. Y no podemos dejar de hablar tampoco, quizás, de algo que está encima de la mesa, que es la normalización de relaciones con Arabia Saudí, de la que Salman quiere sacar una tajada muy importante desde el punto de vista militar, que está deseando firmar, que ya está a punto de firmarla 2 o 3 veces, pero de luego le va a costar trabajo hacerlo porque hay un plan de paz que firmó la Liga Árabe, de la cual era garante Arabia Saudí, y no puede diferir mucho ese acuerdo de paz, y desde luego con la limpieza étnica de Gaza evidentemente sería muy complicado que se firmara. Vaya contexto, Daniel, con el que llegamos a esta reunión y con el que se inicia además la negociación sin la parte israelí, ya vamos a hablar de eso, y con lo que llegamos a este martes. De esa reunión en la Casa Blanca depende que se termine la primera fase, que inicien las negociaciones de la segunda, la implementación de la segunda, y que posiblemente se llegue a la tercera fase del acuerdo, Daniel. Una primera fase que además no se ha completado, en el sentido de que, más allá del intercambio de prisioneros de guerra por ambas partes, el régimen apenas ha permitido la reconstrucción de centros sanitarios, apenas ha permitido la entrada de combustible o de maquinaria pesada. Ayer por fin entraron algunos bulldozers procedentes de Egipto, pero durante estas semanas no ha cumplido esa parte, y además hemos visto bombardeos en Gaza, no solo los de Cisjordania, los bombardeos masivos en Cisjordania, sino también dentro de Gaza bombardeos, asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, además una segunda fase que se vuelve mucho más complicada porque el precio que pone la resistencia va subiendo. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo, digamos, prisioneros humanitarios o vinculados a los estratos más bajos del ejército israelí eran los que estaban en juego, a un precio pues de unos 30 prisioneros palestinos, ¿no?, por cada uno de ellos, pero a partir de ahora nos encontramos con altos mandos del ejército israelí que están prisioneros por la resistencia palestina, y el precio, por supuesto, va a ser mucho más alto y va a ir creciendo, ¿no? Eso lo va a complicar mucho más, eso va a quebrar, va a crear muchas más fracturas, y además de todo esto, pues nos encontramos en ese dilema en el cual, como bien decía Juanlu y tú también planteabas, en el dilema en el cual se encuentran ambos, Netanyahu y Trump, que hay que recordar, el objetivo final lo comparten ambos, es estratégico, que es vaciar Palestina de palestinos. Es el objetivo nunca declarado, o sí, porque Trump no tiene problemas en hablar abiertamente de los objetivos que están en los cajones de la Casa Blanca, como dijo hace unos días, que había que vaciar Gaza y mandarlos a Egipto. Bueno, pues ese es el gran atolladero en el que se encuentran. Por un lado, vaciar Gaza y mandar a millones de palestinos a Egipto, y vaciar Cisjordania y mandarlos a Jordania, ¿no? ¿Y qué herramientas tienen? Ahí es donde se encuentra el dilema de ambos. Claro. Netanyahu apuesta por mantener la estrategia de Biden de kilotones y kilotones de bombas, pero a su vez sin nada de asistencia humanitaria, como si Biden, digamos, que otorgaba ciertas tiritas, vendas, comida, es decir, elevar todos los jinetes del apocalipsis en Gaza. Y sin embargo Trump hemos visto que ha querido marcar un perfil diferente, arrastrado por la resistencia del pueblo palestino y de sus facciones de la resistencia. Ha sido quien ha forzado a Trump, a su vez, a forzar a Netanyahu a sentarse a la mesa, pero en todo caso Trump también tiene un dilema. Él cree que quizá con dinero se puede persuadir a los palestinos, se puede persuadir al Sisi, al presidente o al subordinado de Egipto, digamos subordinado de Estados Unidos que preside Egipto, o a Abdallah, el rey de Jordania, también subordinado de Estados Unidos. Él piensa que con dinero se puede hacer eso, y mientras tanto pues llegar a esa normalización con Arabia Saudí y dar ciertas concesiones a Israel, reconocer a lo mejor el Valle del Jordán o ciertas partes de Cisjordania como parte israelí. Hemos visto con la UNRWA que va a seguir
cortando los fondos, pero él piensa que a través de esa vía, ¿no? Y si los palestinos han aguantado 100 kilotones de bombas y no se han marchado, obviamente no se van a marchar con dinero. Por tanto, están en un atolladero ambos, y es lo que estarán hablando hoy de cómo avanzar en ese objetivo común de vaciar Palestina. Avance político, avance económico, también el avance militar, que en definitiva es lo que también busca el régimen de Israel, el apoyo militar. A ver, Juan Luis, mire, la declaración del jefe del Estado Mayor de las fuerzas sionistas, de las fuerzas del régimen de Israel, la declaración luego del ataque de un pistolero palestino que dejó 2 soldados del régimen muertos y 8 heridos en un puesto de control en los territorios ocupados. Decía el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, esta es una operación difícil. ¿Cómo llega Israel a este escenario cuando, en medio del genocidio, que comenzó el recrudecimiento, no el genocidio, el recrudecimiento, el 7 de octubre del 23, hasta ahorita, tiene casi 1.000 bajas militares? Ojo, la cifra es sumamente exagerada, ¿no? Hacer la diferencia cuando estamos hablando de más de 61.000 palestinos asesinados, de acuerdo a la cifra oficial de Hamas, que ya da por muertos, ¿no? Los 14.000 que quedaron bajo los escombros, se le sumaban así a los más de 40.000, se llega a 61.000. Entonces, ¿cómo es que el régimen de Israel llega con este debilitamiento militar y aún así mantiene la sed de seguir ocupando los territorios palestinos, por un lado, y por el otro lado, de seguir masacrando a como dé lugar a los ciudadanos en la Franja de Gaza, cuando depende solamente del apoyo de Occidente? Sí, curiosamente la operación militar que se desencadena a partir del 7 de octubre ha puesto al Estado sionista en una posición absolutamente compleja, difícil, en la cual nunca se habían pensado en que iban a estar. Ellos tenían siempre el apoyo norteamericano, estaban mitificados, ¿no?, con un ejército absolutamente invencible, como que sus mercados eran invulnerables a cualquier tipo de armas que pudieran existir en la región, y que desde luego pues podían masacrar sin ningún tipo de problema a la población palestina o a la población árabe de su entorno sin sufrir bajas. Pero eso, el día 7 de octubre eso se cae como un castillo de naipes, pero sin embargo pensaban que una vez que se recompusieran de ese golpe por sorpresa, pues podrían desencadenar toda su fuerza de manera que apenas se sintieran tocados, ¿no? Pero sin embargo lo que se ha visto es todo lo contrario. O sea, el Sahel se ha visto que es un ejército que solamente sirve para acosar a niños y niñas en los checkpoints, para matar a gente desarmada, pero cuando se dan operaciones de guerra, pues lloran como bebitos. Son las peores pérdidas militares que tiene Israel desde el 73 incluso. Yo esa cifra de 1.000 personas, desde luego, imagino que estará sometido a la censura militar y no nos enteraremos todavía, pero deben haber sido bastante más, y además, si consideramos las bajas permanentes, creo que van a ser unos cuantos miles. Ha habido brigadas enteras que prácticamente han desaparecido, otras que se han negado a luchar, y bueno, pero realmente lo que se está demostrando es que desde el primer momento de que se crea ilegalmente el Estado sionista, los planes de sus líderes eran construir el ex Israel, por eso nunca han tenido una frontera, y están dispuestos a lo que sea, a cambio de lograrlo, incluso a cambio de poner en peligro la propia supervivencia del Estado de Israel. Pero en este momento está Trump en el poder, que algunos decían que iba a suponer el fin de las guerras, etcétera. Creo que va a ser todo lo contrario, al menos en esta región del mundo, porque hizo una declaración hace muy pocos días diciendo que Israel tenía un problema y es que era muy pequeño. Eso de alguna manera es corroborar que está de acuerdo en los planes expansionistas que el Estado terrorista de Israel tiene en su mente, le digo, desde siempre, incluso antes de haber creado al Estado sionista, y en esta estamos, ¿no? Creo que la cosa va a empeorarse bastante, a pesar de las esperanzas que en algunos sectores la llegada de Trump había concitado. Daniel, 2 cuestiones acá. Trump dice que no tiene garantías de la tregua
y que no tiene garantías, más bien, para que la tregua se cumpla. Por un lado, eso es ya un adelanto de lo que vendrá. Por el otro, la resistencia palestina ha dicho que responderá con contundencia al régimen de Israel si mantiene la violación a la tregua. Más bien, esto no era lo que estaba buscando, o no sería lo que estaba buscando el régimen de Israel, provocaciones a la resistencia palestina para la hora de un ataque de represalia, responder o reanudar los bombardeos, porque el genocidio no ha dejado de cometerse, reanudar los bombardeos. Bueno, esto enlaza con lo que estabais hablando. Hay que entender que estamos en un momento de pausa en este último capítulo de la guerra de liberación de Palestina desde hace 100 años. Ya repito, estamos en el último capítulo y es un momento de pausa, no solo de guerra de liberación de Palestina, sino también de parte de la región que se verá liberada, ¿no? Y en ese momento de pausa, en un contexto de quizá varios años de guerra, 4 o 5 años hasta que caiga el régimen israelí, pues las cifras que estabais dando antes, fíjate, estaba yo pensando en Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió unos 50.000 soldados, ¿no? Aquí ha perdido ya en su Vietnam interior, el régimen israelí ha perdido 1.000. La población de Estados Unidos es unas 50 veces superior a la del régimen israelí de colonos, ¿no? La real, no la ficticia del censo ficticio del régimen israelí que habla de 10 millones, pero estamos hablando de unos 6 millones aproximadamente. Entonces, estamos en unos números parecidos a los de Estados Unidos en Vietnam. Por supuesto que son unos números, cuando ha dicho Juan Carlos, que unos números gigantescos, es que lo son. Y además, porque en este proceso de este año y medio de inicio de la guerra final, se ha mostrado la extrema vulnerabilidad de lo que es Israel. Hemos visto los misiles de Irán sobrevolando Jerusalén, el parlamento israelí por la noche, o hemos visto alcanzando bases militares con absoluta precisión, o hemos visto los misiles, cohetes, drones de Hezbollah sobrevolando ciudades de Palestina ocupada. Y ¿quién creyera que los de Yemen iban a poner a correr los de Yemen colonos? También, ¿no? Tel Aviv golpeando, efectivamente. Y por tanto lo que se demuestra es que efectivamente pues el régimen israelí no es más que un mero excretor de bombas estadounidenses, que sin ellas no sobrevive. Y hoy, cuando antes hablabais de ese valiente ataque en el norte del Valle del Jordán, por un único guerrillero palestino que se infiltró en una base, acabó con 2 al menos e hirió a otros 5 o 6, se hizo prácticamente con el control de la base militar, un único guerrillero palestino. Por tanto, es lo que demuestra, ¿no? Que más allá de las bombas no tiene ninguna fuerza el régimen israelí, se han mostrado todas esas vulnerabilidades y por supuesto que esta pausa finalizará. Más allá de las ambigüedades que antes he comentado sobre Donald Trump, en qué hacer. Por un lado hace unas declaraciones como queriendo poner distancia con el régimen israelí. Hace unos días dijo, bueno, es su guerra, es la guerra que tienen allá los israelíes, ¿no? Queriéndose distanciar. Hoy mismo o ayer mismo dijo que, bueno, Israel es un pequeño país dentro de lo que es mi gran escritorio, o ayer lo dijo, como queriendo restar importancia cuando realmente tiene una enorme importancia para el esquema de hegemonía y de dominio que tiene Estados Unidos sobre la región. Pero el mero hecho de que Donald Trump esté minimizando la importancia del régimen israelí ya es una muestra de las grietas que está causando. Esto era inviable hace unas presidencias, Biden o antes, ¿no? Que, digamos, relajasen verbalmente el apoyo a la colonia israelí. Y por otro lado, no olvidemos lo que dijo Anthony Blinken días antes de despedirse, ¿no? Como genocida estadounidense del pueblo palestino, que dijo que Hamas estaba más fuerte, que había reclutado a un número de miembros incluso superior a los del 7 de octubre, y lo hemos visto las puestas en escena estos días en la liberación de los prisioneros de guerra israelíes. Por tanto, el atolladero es para ambos importante y no les quedará más que probar al final la única solución que les queda, ¿no? Que es volver a explorar la posibilidad de vaciar Palestina por medio de las bombas. Hemos visto en Jenin utilizando las mismas técnicas de destrucción masiva que en Gaza, en Tulkarem. Cientos de miles de palestinos en estos momentos en Cisjordania están desplazados, sin hogar, desplazados internos, buscan que se marchen a Jordania, no lo van a lograr, igual Gaza no lo han logrado, y explorarán eso en los próximos días. Eso conllevará la respuesta de Hezbollah, conllevará la respuesta de Hamas también en Gaza, y a partir de ahí de nuevo se desencadenará otro nuevo escalón de esta guerra regional de desgaste, de largo desgaste, con también el horizonte de qué pasa con Irán y si Trump se atreverá a ese mandato de Netanyahu de que ataque a Irán, ¿no?
eso lo veremos. Esto parece más bien cíclico, digamos, este accionar del régimen de Israel. El tema de cómo se ha tratado de desvincular la nueva administración, ¿no? Juan Luis, dos cuestiones acá, me queda muy poco tiempo, ya me va quedando poco tiempo, lamentablemente. ¿Cómo se ha tratado de desvincular, poco a poco, esta nueva administración, la de Donald Trump, pero en la semiótica lo que representa es la primera reunión de este segundo mandato, ¿no? Nada más y nada menos que con el que está a la cabeza del régimen de Israel. Actores internacionales, sobre todo en la región de Asia Occidental. Juan Luis, Turquía, declaraba hoy el canciller Hakan Fidan, decía: la comunidad internacional debe impedir que Netanyahu reanude el genocidio en Gaza. Pero ¿en manos de quién está eso realmente? Porque estamos viendo una supuesta llamada comunidad internacional que lo que está haciendo es apoyar al régimen de Israel, un occidente con Estados Unidos a la cabeza, que no deja de mandarle plata, no deja de mandarles armas, no deja de darle el apoyo político, ¿no? Que es lo que en definitiva está manteniendo a Netanyahu a la cabeza del sionismo. Y también, ¿qué pasa con los países regionales, con los países árabes? Ciertamente, lo hablabas al inicio, hay un estancamiento en la normalización de relaciones, pero el accionar de esos terceros países. Bueno, a ver, Netanyahu puede decir lo que quiera, pero esa su primera reunión es con un criminal de guerra, contra un criminal una persona que ha cometido crímenes contra la humanidad, que está buscado por sus crímenes, y creo que evidentemente, aunque sea un país pequeño, o tan pequeño, que son como un par de provincias del Estado español, va a estar en el centro de su accionar político en esta legislatura. Bueno, con respecto a las declaraciones de Turquía, yo creo que a pesar de la dureza que de las declaraciones de sus ministros exteriores o del propio Erdogan, Turquía no ha roto las relaciones con el Estado sionista, ni las políticas ni las comerciales. De hecho, te pones a mirar los planos de cómo navegan esos barcos a través del Mediterráneo, y te das cuenta de cómo hay montones de barcos que siguen llegando al Estado sionista desde Turquía. Pero cuando se habla de la comunidad internacional, yo creo que eso es un constructo que no existe. La comunidad internacional, al fin y al cabo, se llamaba así un poco a las naciones de Occidente y a sus aliados, ¿no? Sí. Pero ya en este momento no tiene ni la influencia que tenían anteriormente, ni su voz la única que se está oyendo. En cualquier caso, la comunidad internacional activa sería la propia ONU al completo, pero está atada de pies y manos con el tipo de arquitectura que nace de esta organización después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no hay nada que esperar de la ONU, porque están los derechos de veto de Estados Unidos, que lo va a ir ejerciendo cada vez que lo necesite. Así que no esperemos nada de la comunidad internacional, ni siquiera de los países de la región, porque los países que están clave, que están en este momento en el ojo del huracán, serían Jordania y serían Egipto, pero están mantenidos por dinero de Estados Unidos, son absolutamente rehenes de su envío de armas, de sus envíos económicos, y tampoco pueden presentar ningún tipo de confrontación, ¿no? con su patrón. Así que si se resetea la ONU en un momento dado y se puede hacer algo totalmente nuevo, se podría intentar traer la paz al mundo. En este momento creo que desgraciadamente también el único país de la región, evidentemente al margen de la resistencia y de la fuerza que tenga la resistencia, desde el punto de vista diplomático, el único país de la región que puede intentar modular tanto al Estado sionista como a Estados Unidos es la postura que tome Arabia Saudí, que ya digo está encima de la mesa en estos momentos, y cuán dura sea su posición va a depender que suceda bastante en la zona, porque sí es algo que el Estados Unidos sí debe oír, porque es su mayor aliado fundamental de la región. Sí. Fundamental acá sería al menos una delegación saudí como parte negociadora dentro de todo este panorama que se está dando para la segunda fase del acuerdo. Es posible, dependiendo también lo que pase, ¿no? Poco tiempo, Daniel, lamentablemente, dependiendo de lo que pase en esta reunión que está próxima a comenzar, un par de horas aproximadamente, ¿es posible que el sionismo cambie el accionar de las negociaciones? ¿Mayor condicionamiento? Brevemente. No, yo creo que al final estamos ante una situación crítica existencial. Por un lado, para los palestinos también, están ante una guerra existencial, y también para el régimen israelí. Es la guerra definitiva existencial. La demografía nativa palestina creció y creció por encima de los colonos israelíes, y va a seguir creciendo porque es mucho más joven la Palestina.
Y eso, junto a su resistencia incesante por generaciones, y hemos visto, da igual en las décadas pasadas qué organización fuera, como hoy, al final siempre hay una organización palestina que toma el liderazgo de seguir resistiendo, eso hace inviable cualquier colonia en la historia de las colonizaciones. Y eso lo saben los israelíes, lo saben los estadounidenses, y por tanto su única vía de salida es vaciar Palestina de palestinos por las estrategias que sean. Por tanto, veremos a ver cómo los actos al final, en los próximos días, semanas, por parte de Estados Unidos, volverán a encauzarse a darle vía libre al régimen israelí para seguir bombardeando, para seguir expulsando, para seguir torturando a los palestinos, a ver si por esa vía les expulsan. Pero no lo lograrán, como tampoco lograrán comprar, hay ciertas líneas rojas, al régimen de Egipto o al régimen de Jordania para que acepte ser cómplice de vaciar Palestina de palestinos. Recordemos Anwar el-Sadat asesinado en el pasado por traicionar a los palestinos, o recordemos al bisabuelo del rey actual de Jordania. Sí, la historia misma también nos ha dejado ver cómo se ha dado todo ese accionar de la resistencia y cómo se sigue dando, ¿no? Realmente cómo se sigue fortaleciendo esa resistencia y todo el eje de la resistencia en su conjunto. Señora, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Atentos entonces a la reunión. Muchas gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Por favor, que estén muy bien. Y ustedes también, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.